estamos aquí otra vez en 8 horas para triunfar, hablando acerca de los nuevos yacimientos de empleo con Cris García Saravia. Pues cuéntanos, esta parte que nos vienes explicando es pues con tecnologías muy específicas y demás, pero si una persona, un individuo cualquiera quisiera iniciarse en alguna actividad nueva, ¿cómo podría ser? ¿Qué le podría sugerir? Ok, ¿como tipo emprender? ¿Como emprender? Si quisiera emprender. Uh-huh. Bueno, hay muchas oportunidades. Puedes trabajar como emprendedor hacia otras empresas, uh-huh. Es decir, hay muchos que se han vuelto consultores, ¿no? Uh-huh. Si tienes ya algo de experiencia en el área ambiental, en el área de manejo de residuos o de manejo energético, puedes ser un consultor que asesore a empresas e a industrias para hacerse más eficientes, ¿no? Uh-huh. A nivel energía, agua, etcétera. Puedes también acercarte a cuestiones de producción orgánica, o sea, si a la gente le interesa más el área de producir o el área de la naturaleza, las plantas, etcétera. Hay mucho en cuanto a producción orgánica, en cuanto a producción biointensiva, que se puede hacer para los que vivimos en las ciudades o los que cuentan con pequeños espacios. Hay mucho que hacer en materia de educación ambiental también, tanto a nivel preescolar como a nivel universitario y todos los que están en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido hay mucho, también ahí hay muchos apoyos, hay muchas políticas públicas nuevas que presionan a las escuelas para dar educación ambiental, uh-huh. Y ahí hay un área enorme. En materia de gestión de agua, por ejemplo, ya más específico para la industria, con tener conocimientos de ingeniería, ¿no? O sea, uh-huh. Personas que son ingenieros químicos, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, hidráulicos, que habemos muchas generaciones, se puede entrar mucho al tema del desarrollo de ingeniería, es decir, un traje a la medida para la industria, okay. En materia de agua, por ejemplo, o en materia de emisiones a la atmósfera. Uh-huh. Y en materia de energía se ha abierto un campo enorme con las energías renovables, uh-huh. ¿no? Y con cosas que no requieren energía, ¿no? Hay desarrollos que hay ahora a través de fuerzas mecánicas, ¿no? Es decir, tú con tu bicicleta puedes, no sé, lavar la ropa en una máquina de lavar ropa, ¿no? O ese tipo de iniciativas uh-huh. También están teniendo un crecimiento interesante. Y la producción, o lo que yo he visto, es la producción de artículos que no dañan al medio ambiente, ¿no? O sea, jabones hechos con materias recicladas o con materias locales, productos estéticos o de cosmética también hechos de forma natural, ¿no? Uh-huh. Todo eso que es más local y por supuesto todo lo que tiene que ver con el comercio local, ¿no? Uh-huh. Es decir, puedes tener una frutería que aunque no parece ambiental, el hecho de que tú incentives el comercio local, que te ahorra la contaminación de traslados, de claro. Mermas, por ejemplo, etcétera, ya es contribuir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a yacimientos de empleo, bueno, hay muchísimos, hay muchos que se han generado no para emprendedurismo, uh-huh. ¿no? Las industrias ya requieren personal de seguridad e higiene ambiental, entonces, sí, es más bien en cuanto a empleo y no emprendedurismo, uh-huh. También hay mucho en la industria, en las empresas, en gobierno también hay bastante. Pero, bueno, yo le apuesto completamente al tema de emprender, uh-huh. ¿no? Es padre saber que estás teniendo la iniciativa de hacer algo por el medio ambiente y de hacer algo por ti y por tu comunidad, ¿no? Porque, pues, los impactas de cierta forma. Sí, yo creo que estás mencionando algo muy importante. A veces, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en México con mucha frecuencia, es nos quedamos acostumbrados a una cierta forma de hacer y nos quedamos limitados en cuanto a inventar nuestras nuevas y propias formas de hacer. Entonces, sobre todo en comunidades, en localidades pequeñas, pasa con mucha frecuencia que no hay una perspectiva, ¿no? Podríamos llamarle así a esta visión de qué están haciendo en otras partes del mundo, de cómo lo están alcanzando y claro. Además en estas mismas tendencias, cómo podríamos lograrlo. Entonces, muchas veces lo que ahí sucede es como un conflicto ético en donde no sabemos cómo hacer las cosas de una manera diferente, pero tampoco nos planteamos ni buscamos de cómo lograrlo y simple y sencillamente nos volvemos a encerrar en el mismo círculo, a quedarnos en que
nuestro tope máximo de acción es lo que hace mi vecino, y si lo hace mal o si lo hace sin ética, yo voy a hacerlo igual o peor con tal de ganarle el espacio, pero no nos estamos planteando un cambio de paradigmas. Y lo que está haciendo falta en este momento en todas partes del mundo, incluyendo a México y a las pequeñas comunidades, por más pequeñas que sean, pues es este cambio de paradigmas, ¿no? Cómo lo hacemos de una manera diferente, cómo lo hacemos que sea ético, cómo lo hacemos que tenga nuevos alcances, y sí tiene muchas dificultades, y sí representa quizá muchos sacrificios, pero a fin de cuentas va a valer la pena porque eso va a significar desarrollo. Algo que a mí me inquietaba mucho en el ejercicio profesional que durante 16 años me llevó al interior del estado de Puebla y a recorrer muchas poblaciones, como seguramente hay muchísimas en América Latina, pues es como estas comunidades durante años y años y años han seguido siendo las mismas, no han cambiado, no ha habido otra posibilidad, ¿no? Siguen reproduciendo los mismos esquemas de trabajo. Si alguien quiere trabajar en otra cosa, sale de su comunidad, pero nunca se plantean cómo podemos hacerlo de una manera diferente. Y yo creo que ahorita, en este momento, con las herramientas que contamos, con ideas que pueden surgir inclusive a través del internet, con estándares de rendimiento que tienen otros organismos a nivel internacional, pues podemos ir teniendo como claves, ¿no? De qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos alcanzar, y de ir realmente avanzando en crear desarrollo en el propio lugar en donde estamos, y sobre todo, como mencionaba Cris, pues en un área tan importante como es el medio ambiente, para conservar los recursos naturales, porque a fin de cuentas la economía está dependiente sobre todo de los procesos primarios de producción. Y si en esta parte no estamos haciendo una diferencia, no estamos haciendo una contribución, pues vamos a acabar con nuestros recursos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya tenemos ejemplos de que cuidando la naturaleza podemos lograr hacer una diferencia en el mundo, pues bien vale la pena poderlo hacer, ¿no? Y de hecho yo creo que esa es la palabra clave, diferencia, porque nos estás comentando que no se hacen ese tipo de cosas, significa que a nivel de mercado el emprender algo que no se ha hecho antes le va a dar mucho más valor a que te dediques a algo que siempre se ha hecho. Claro. Entonces yo creo que también esa es la importancia que se le está dando últimamente en la sociedad, por ejemplo, a las cuestiones ambientales, a las cuestiones de emprendedurismo, porque de ahí surgen cosas que no se han visto antes o que se han visto de manera muy diferente, ¿no? Y eso ha cambiado precisamente la oportunidad para que las personas puedan emprender y obtener un gran valor de eso, ¿no? Por ejemplo, ya lo habíamos visto, ¿no? La vez pasada que comentábamos de los comercios de proximidad y de otro tipo de cuestiones que hacen los comerciantes cuando producen sus propias cosas de manera artesanal, orgánica o de manera muy pura, logran que la gente los aprecie más porque están viendo que es más saludable, que les ofrece mayores beneficios, no nada más a la hora de comprarlo, sino en la sociedad, en el lugar donde están. Y pues bueno, yo creo que emprender este tipo de cosas nos ayuda a pensar más en darle este valor a las cosas, ¿no? Ya no, y de paso le estamos dando algo bueno al ambiente, le estamos dando algo bueno a nuestra sociedad. Yo creo que en ese aspecto he notado que muchas cuestiones de emprendedurismo han sabido aprovecharlo, ¿no? Claro. Entonces es algo que creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de querer hacer algo, pensar en ese y también lado. Cuando ¿qué pasa si contaminar no es una opción? ¿No? O sea, si tú quieres producir lo que actualmente produces, ropa o zapatos, y contaminar no es una opción, abres la puerta a nuevos esquemas, a la creatividad, y ahí entramos en gran medida los jóvenes que no estamos acostumbrados a ciertos esquemas que se han hecho siempre, que más fácilmente podemos ser versátiles, ¿no? Entonces, el área ambiental es un área joven y de jóvenes, en el sentido de que conozco a muchos muy jóvenes que están trabajando a niveles y a escalas que no nos imaginaríamos porque no tuvieron miedo de intentarlo, ¿no? Porque vieron que contaminar no era una opción y que tendrían que encontrar otra forma de hacerlo, ¿no? Sin plantearse todas estas barreras que nos planteamos cuando queremos dar un paso, ¿no? Entonces, abre mucho las puertas a la creatividad y a la innovación, definitivamente. Muy bien.
Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más en 8 horas para triunfar.